Hola, buenas noches, buenos días, dependiendo de cuándo estarían percibiendo y oyendo esta clase grabada. Mi nombre es el maestro de educación del área de español, Alfredo Joaquín Domínguez Amaya, y a partir del día de hoy y los 3 restantes lunes que conforman el mes de mayo, vamos a estar subiendo clases grabadas acerca de los diferentes temas que comprenden la unidad número 4. En este caso es exposición. La primera clase que va a dar su servidor va a tratar acerca de la definición y conceptualización de la exposición. La segunda clase grabada, o el segundo tema, va a estar a cargo del maestro Miguel Ángel Tobar Almazán. Va a tratar acerca del uso y sobre todo la importancia de la expresión oral en las exposiciones. El tercer tema, su servidor nuevamente, va a abarcar acerca de el uso correcto de los materiales. Estos son rotafolios, diapositivas y también el uso del pizarrón. Y el cuarto tema, a cargo del profesor Almazán, va a tratar acerca de los diferentes tipos de exposición. Entonces, a partir del día de hoy, van ustedes a escuchar y a ver los temas. Posteriormente, al final, vamos a dejar una pregunta que les va a servir para que ustedes contesten en su plataforma y les sirva como la participación y asistencia de como si estuviéramos en un salón de clases. Esta primera clase va a estar estructurada de esta manera. El primer subtema va a ser la definición, el segundo tema va a ser las características y la importancia de la exposición. El tercer tema va a abarcar acerca de la estructura de una exposición. El cuarto tema también va a abarcar sobre los vicios que tenemos acerca de ello. La primera gran pregunta es, ¿qué es una exposición? Ustedes cuando escuchan la boca de los profesores como un recurso, como una ala, pues ustedes tienen vicios, tienen miedos, se enfrentan a posibles exposiciones que ya pasaron en la secundaria, en clases pasadas. Entonces, hoy nos vamos a concentrar, ¿qué es? Esta es una técnica de comunicación oral en la que una persona o varias se dirige a un grupo para darle a conocer un tema. Entonces, esto es lo que es. Lógicamente, esta va a estar estructurada. Con el paso del tiempo, la exposición ahora se combina con las tecnologías de la información de la comunicación, las famosas TICs. Entonces, se ofrecen ciertas facilidades. Ejemplo, tenemos esta clase videograbada. Podemos utilizar recursos tecnológicos como son software o programas o aplicaciones. En el caso, podemos utilizar PowerPoint o Prezi. Antes se utilizaban los proyectores de acetato, pero el objetivo es que la exposición dé a conocer un tema, se explique, se contraste, se defina y sobre todo se dé a conocer de qué se trata. No va a ser ajeno a solo los ámbitos académicos, sino también en los ámbitos profesionales y en los ámbitos políticos. Es muy importante que la exposición sea una herramienta que ustedes dominen, sobre todo los que van al área de ciencias sociales, en el área de derecho, en el área de medicina. Es muy importante la exposición. La exposición puede ser oral o escrita. Entonces, ¿cuáles son las características principales? Son 7 características que ustedes van a desarrollar en cualquiera de las exposiciones, en cualquiera de las asignaturas que se le vaya marcando o sea una actividad de aprendizaje. La primera, tienes que tener un propósito claro. ¿Qué quiere decir? No vas a estar hablando de un tema, de otro, y así, ¿qué va a hacer? Va a ser la confusión hacia el público y sobre todo a ti como expositor no te vas a ver profesional. Tienes que tener un propósito claro y un propósito a lo que va. Si tu propósito solo es identificar,
tu propósito solo es definir o tu propósito también va a ser contrastar, lo tienes que lograr. Esa va a ser la primera gran característica. La segunda, te tienes que adaptar a la audiencia. ¿Qué quiere decir? Las audiencias son muy diferentes. Yo como profesor, en los 10 salones donde imparto la cátedra de redacción, todos son diferentes. Hay público donde te va a preguntar, público donde se va a dormir, público que va a ser los dos, o simplemente va a haber un público donde no va ni te va a hacer caso. Tú tienes que buscar una técnica adecuada para que llegues a ello. Por eso la segunda característica es, se adapta a una audiencia. En la tercera, tiene que tener introducción, cuerpo y cierre. Posteriormente vamos a ahondar en ello. Esto quiere decir que tu exposición tiene que estar clara, precisa, concisa, a lo que va. Y tienes que tener estos 3 momentos. Igual, es muy importante que ustedes eviten las cuestiones innecesarias, eviten palabras innecesarias. Si tu objetivo va a ser dar a conocer, explicar, identificar o contrastar, lo tienen que lograr, lo que habíamos dicho en el primer punto. No se van a ir ustedes por la tangente, ni tampoco van a ir, es que me parece, es que resultó, es que, ¿me permite un momentito? Suena mi teléfono. No, tienen que ir a esto. También, el quinto tema es usar soportes visuales, bien diseñados. Ahora yo les pregunto a ustedes, cuando usan unas diapositivas con errores de ortografía, mal diseñados, cuando están desorganizados, ¿qué van a decir de ustedes? ¿Qué van a decir? Van a decir que son personas que no son profesionales, van a decir que son las personas que no lo hicieron a tiempo, lo hicieron corriendo, lo elaboraron de manera aprisa. Entonces, su soporte visual, ustedes tienen que conversar con él. Es ver después, si por ejemplo van a utilizar diapositivas y están detrás de ustedes, no van a voltearse, pero sí ustedes van a conocer de qué se trata. Por eso es conversar con el material. No significa que ustedes lean, relaten, porque el público ya lo está viendo. Eso es un soporte. Entonces, sí pueden caminar, pueden irse a los lados, y eso es lo que vamos a estar viendo en el segundo tema, que es la expresión oral. Tiene que estar limpio y organizado. El sexto punto es fomentar la participación del público. En ocasiones, ustedes van a tener unos 5, 10 minutos para que el público les pregunte, les cuestione y ustedes puedan responder. Es muy importante el uso del micrófono o el uso de la voz hacia las personas, hacia tu público expositor. ¿Qué es lo que se ve? Que ustedes sean profesionales. En el séptimo punto, terminar a tiempo. No llegar tarde, llegar a la hora y sobre todo preparar bien el material. Si ustedes van a trabajar con diapositivas, con proyector, vayan de 10, 15 hasta media hora para que ustedes vean dónde se enchufa, dónde está el tomacorrientes, si tienen problemas con la proyección, tener los cables necesarios, tener lo suficiente para que ustedes puedan y ustedes se proyecte la imagen. Entonces, ¿cómo se vería que están empezando y se apaga el cañón? No se ve descuadrado, se ve hasta un punto poco profesional. Por eso es que ustedes tienen que llegar a tiempo para ver todas y estas pequeñas desventuras que se les puede ocasionar en el camino. Por eso es muy importante que es terminar a tiempo. ¿Lo terminaste? Son 7 características y las resalto. Tener un propósito, adaptarse a la audiencia, tener introducción, cuerpo y cierre, evitar lo innecesario, usar soportes visuales bien redactados, bien diseñados,
fomentar la participación del público y terminar a tiempo. Son las 7 grandes características que ustedes deben de tener en las exposiciones. Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los elementos importantes en una exposición? 1. El expositor. La persona quien está hablando, quien está exponiendo, pudiendo ser 1, 2 o más personas. El segundo elemento que hay que conformar va a ser el público. En este caso puede ser un público que esté presente o uno que solo los esté viendo, como es el ejemplo, una clase a distancia. Y el tercero es el material de apoyo. Son los 3 elementos principales que ustedes deben de tomar en cuenta para una exposición. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se prepara una exposición? Muchos autores aumentan, disminuyen pasos. Entonces vamos a unificar los más significativos para que a ustedes les quede claro, y algunos de ustedes ya lo hacen, pudiendo ser que saltan o en su caso no utilizan algunos de ellos. El primero va a ser delimitar. ¿Qué quiere decir? Si ustedes van a hablar, en este caso voy a hablar de exposición oral y escrita, ya delimité. Si voy a hablar de exposición, es un gran tema, que es delimitar. Es un cuadrado que ustedes tengan imaginario y de ese tema van a sacar un subtema. Ejemplo, delimitar también, que es solo responder a la pregunta que ustedes les ponen, les invitan a que expongan, o en su caso, los que ustedes quieran dar. Delimitar es acotar el tema. No voy a estar hablando de cualquiera, es delimitar. En este caso, la delimitación también lo utilizan ustedes en las tesis. Si ustedes van a hablar de las epidemias del siglo XX, está muy grande el tema. Entonces tienen que delimitar qué epidemias, qué enfermedades, en qué periodo del siglo XX. Entonces, eso es delimitar y este es el primer paso. 2. Tienen que investigar el tema. Algunos expositores pecan de saber de todo. El segundo tema es muy importante. Es investigar el tema. Fuentes escritas, fuentes cibergráficas, fuentes hemerográficas, periódicos, a esto me refiero. Buscar información, eso es importante. El tercer paso va a ser tomar apuntes. Pudiéndose, en mi caso, tiempo atrás, era a mano. Ustedes, hay aplicaciones o en su propia computadora o celular, pueden ustedes tomar apuntes e imaginariamente empezar a organizar. ¿Qué quiere decir? Que después que toman los apuntes necesarios, imaginariamente ya tienen que hacer un esquema. Ese es el siguiente paso. Elaborar un esquema. Este esquema les va a ayudar qué va primero, qué va de segundo, qué va de último, y así organizarlo. Y este va a ser como su speech para que ustedes cuando estén exponiendo ya sepan de qué se va a tratar. El cuarto punto es la elaboración del material de apoyo. Esta elaboración del material de apoyo pueden utilizar materiales audiovisuales, pueden utilizar fotocopias, pueden utilizar diversos elementos que les puedan apoyar, pero que es importante, como dije anteriormente, no lean, es un soporte nada más. Entonces, ¿cómo se prepara? ¿Cuáles son los pasos? Delimitar, investigación del tema, la toma de apuntes, elaboración de esquema y elaboración del material de apoyo. En ocasiones hay autores que le ponen hasta un sexto, un séptimo paso, pero que se relacionan con estos últimos. Pero sobre todo ustedes delimiten. ¿Qué es delimitar? Ya lo que había explicado. Ahora, vamos a hablar sobre el expositor. Este tema va a estar aunado a lo que va a ser la expresión oral. Solo voy a dar las características y posteriormente nuestro Tobar se va a encargar de detallarles ya a detalle de qué es un buen orador. Primero, una buena dicción. En ocasiones, nosotros no podemos decir palabras largas o sonidos de ciertas grafías o letras. Busquen sinónimos, busquen recursos para que ustedes puedan buscar o encontrar
que lo pueda sustituir. En mi caso, por ejemplo, yo no puedo decir la letra R. Busco sustitutos, busco sinónimos. Escuchen cómo digo ferrocarril, yo digo tren, digo locomotora. A veces no, o en la gran mayoría, no pronuncio palabras con doble R. Encuentro sinónimos para que yo pueda dar una clase mejor, o en su caso, que ustedes escuchen de manera perfecta o correcta la pronunciación. El segundo es tener un tono de voz de acorde. No se trata de gritar, no se trata de romper tímpanos, sino una voz adecuada y de acuerdo al espacio en donde está. En ocasiones ustedes van a exponer con micrófono espacios abiertos y su capacidad pulmonar les va a ayudar. Entonces, ustedes tienen que mediar la voz. La voz es uno de los recursos más importantes. En ocasiones me encuentro que ustedes estén durmiendo. Mi voz no puede ser baja. Tengo que subirla para ver si pueden despertar y captar la atención. Y es lo que les va a pasar. Se van a enfrentar a diferentes tipos de público. Hay jóvenes como ustedes que son más visuales que auditivos o viceversa. Ustedes tienen que jugar con la voz. Después, hablar de manera ordenada y pausada. No van a estar hablando ustedes como están, no se les va a entender. Ni tampoco hablar como los perezosos. Hoy va, no se les va a entender. Que hablen de manera pausada, tranquila y ordenada. Y esto tiene que ver mucho con la comunicación no visual. Gestos con las manos, no se van a poner con una posición agarrando, ni tampoco, no, tienen que ser mesurados o moderados al momento de hablar. También tiene que haber, como dije anteriormente, un diálogo con el material de apoyo. No te vas a dar la espalda y conversar con ellos. Es como por ejemplo ahorita que yo estoy hablando con vosotros y yo me dé la espalda o me ve con una posición mal sentado. ¿Qué van a decir ustedes de mí? ¿Cómo se ve? Eso es lo que va, la postura corporal. Jóvenes, esto tiene que ver mucho. El cuerpo denota cuáles son los sentimientos, cuáles son los estados de ánimo que ustedes están pasando. Les decía, la posición, el cuerpo, los gestos, los ojos juegan un papel importante para que ustedes estén exponiendo. Ejemplo, me paro y hago esto. O estoy bailando. Retomando sus videos, sus cápsulas que ustedes, son algunos de los vicios que tienen ustedes. O en su caso hacer, voy a exponer hoy, qué flojera. Me estiro, bostezo, hago esto. ¿Qué denota? Eso es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Tienen que tener una postura corporal armónica. ¿Qué quiere decir? Que cara, ojos, brazos, piernas y tronco estén equilibrados. Sé que muchos de ustedes tienen nervios. Pueden ustedes utilizar ciertos elementos para mesurar. Es importante que el cuerpo va a jugar un papel importante a ello. Ejemplo, los que se van a dedicar a licenciados en administración de empresas, cuando van a elaborar un proyecto y van a ser los socios a quienes van a ser su público, no se van a presentar de una manera desmaquilladas, con una ropa de esta forma, toda arrugada. ¿Qué va a decir de ustedes? Por eso también es muy importante la imagen. Es otro de los elementos que deben de tomar en cuenta para una exposición. La imagen juega un papel importante para ustedes, sobre todo las señoritas bien maquilladas, bien peinadas, con el vestuario de acorde, con aretes, con joyería no llamativa. Algunas veces les van a pedir por código de vestimenta de la empresa estiletos o tacones. A veces a los varones se les va a pedir guayabera, se les va a pedir saco, corbata. Tienen que ustedes verse presentables porque van a ser la imagen de la empresa donde van a cerrar o abrir el contrato. Por eso el buen orador no solo es la palabra, sino también la imagen, tanto interior como exterior. Entonces, chicos, esto es muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta.
El siguiente tema o subtema que vamos a abarcar con la exposición son las fases a partir. Primeramente está la introducción. Los expertos en el área te dicen que solo tiene que abarcar el 10% de tu exposición y es captar la atención, despertar el interés, resaltar la importancia del tema y propiciar un ambiente adecuado. Repito, captar la atención, despertar el interés, resaltar la importancia y propiciar un ambiente adecuado. ¿Qué quiere decir? Buscar la manera de cómo tu tema va a ser interesante, va a ser relevante, porque yo soy el que sé el tema, pero también tengo que saber que el público que me está escuchando puede saber sobre el tema y me puede preguntar. No hay que pecar de que sé todo y lo que están diciendo los demás no existe. No, hay que estar abiertos a la crítica y sobre todo a los temas o a las preguntas que se les va a tener. Entonces, la introducción es el 10% que hay de cada uno de ellos. Entonces, vean, me acerco hacia el celular y si me acerco demasiado a una persona, ¿qué va a sentir? Entonces, ahí también entra lo que se va a llamar el lenguaje proxémico o la zona de motivación personal. ¿Qué quiere decir? Hasta dónde puedo llegar, dónde me puedo acercar o me puedo alejar. Eso juega un papel importante en la introducción. En la introducción también ustedes pueden llegar o entrar de diferentes maneras. Ejemplo, revisar el material pasado. Chicos, ¿qué vimos la clase pasada? ¿Qué vimos en la página 17 de la tarea? Revisar el material. 2. Las anécdotas. Ustedes pueden contar una anécdota de acerca del tema que ustedes están exponiendo para que el público, esas técnicas de romper el hielo, las técnicas de comunicación asertiva para romper ese hielo o ese muro que hay entre público y expositor. También ustedes pueden, el humor, aquí depende mucho de las personas, porque si es un público que sabe del tema profesional, no puedes entrar a decirles una bomba, un insulto, no, tienen que buscar la manera de cómo pueden entrar ustedes. En mi caso, por ejemplo, yo utilizo mucho las cuestiones de las preguntas. ¿Qué vimos la clase pasada? Refrescar los conocimientos adquiridos o previos. También ustedes pueden dar ejemplos. O en su caso, referencias históricas. Hoy es el día tal, se celebra X personaje, X natalicio. Entonces, ¿qué viene? ¿Qué saben del tema? Estoy introduciendo. Hay varias técnicas. Voy a repetir y enlistar. Revisar el material. Anécdotas, eventos históricos, ejemplos y preguntas. Entonces, esto es la introducción. El siguiente paso va a ser el desarrollo. Aquí los expertos dicen que van entre el 50 al 60-65% del material de lo que es tu exposición. Les decía, en el desarrollo ustedes van a organizar las ideas, van a conectar las ideas, van a verificar la comprensión. ¿Se imaginan ustedes una conferencia de hora y media? La gente se va a dormir. Entonces ustedes tienen que levantarse o en su casa acercarse al público o si van a ser docentes. Chicos, ¿qué entendieron? Vamos a despabilar. Gimnasia cerebral. Levantarse las manos, buscar la técnica por el cual nuevamente el público para captar la atención y después preguntarle, ¿lo entendieron? ¿Qué vieron hasta ahorita? ¿Qué les pareció? Buscar. Por eso es verificar la comprensión. Pero también aprovechar los elementos de la comunicación visual y no visual. Y por último, utilizar de manera correcta los apoyos visuales. En este desarrollo del tema, ustedes se van a desplazar y desplayar acerca del tema. Ustedes va a ser la parte importante donde se va a hacer la parte neural de su exposición. Ahora, ¿qué es importante? Para cerrar es la conclusión. Este va a tener el 25% del tiempo. ¿Qué quiere decir?
ustedes van a concluir de una manera pertinente con alguna pregunta, con alguna técnica que ustedes van a dominar o van a hacer que el público se dirija hacia el expositor, hacia ustedes. ¿Qué entendieron del tema? Preguntas que no entendieron. Buscar la manera por la cual cerrar el tema. Entonces, es muy importante que ustedes busquen la técnica adecuada o algunas características, como va a ser un resumen, va a ser consolidar la estructura o, en su caso, conectarse con los conocimientos adquiridos, con los conocimientos previos. En este caso, en algunas conferencias, en algunos círculos de lectura, la última parte es darle voz al público, darle el micrófono y abrir ese espacio de preguntas y respuestas. O en su caso también recoger el material que ya le diste, o también entregarle una hoja al público para las preguntas. ¿Qué entendió del tema? ¿Qué le pareció el expositor? Esas preguntas de test, sobre todo los que van al área de psicología o al área de administración de empresas, hay test o preguntas al momento de cerrar una conferencia, un simposio, una mesa, panel. Ustedes van a encontrar diferentes documentos por el cual van a cerrar el tema. Ya para estar concluyendo, chicos, también es muy importante que ustedes tomen en cuenta los diferentes tipos de apoyos visuales. Estos se pueden dividir en 4 partes. 1, los escritos. ¿Cuáles son estos escritos? Los libros de texto, las fotocopias y sus notas de clase. El segundo van a ser los escritos visuales, el uso del pizarrón, las diapositivas y las páginas web. También están los audiovisuales, como por ejemplo ahorita esta clase videograbada. Y los últimos van a ser las computacionales. ¿Cuáles son estas? Las apps o buscar programas web para que ustedes puedan dirigirse a un público. Pueden ser una conferencia teledirigida, puede ser que ustedes estén escuchando una conferencia que está en Europa, en Asia, y sus compañeros y el resto del público igual son compañeros de otros, y ustedes van a estar chateando, van a estar escuchando. Entonces, estos apoyos visuales han evolucionado a lo largo del tiempo y ustedes pueden utilizarlo. Ojalá y espero que les sirva esta información para que ustedes vayan mejorando lo que es su exposición, tanto oral como escrita. Ahora, chicos, de todos los subtemas que se les explicó, la pregunta detonadora, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la definición que le darían a ustedes de exposición? ¿Cómo lo definirían? Y sobre todo, la importancia de la exposición en el ámbito académico. 2 preguntas que les dejo para que ustedes me contesten en la plataforma. Repito, ¿cómo pueden definir exposición? ¿Y cuál es la importancia de la exposición en el ámbito académico? 2 preguntas breves que ojalá que me contesten, y espero que ustedes de esta clase se lleven bastante y aprendan, porque es importante la exposición en el ámbito académico, político y de vida cotidiana. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos en el siguiente tema.